Y seguimos con más encuentro informativo y hoy es lunes. Estoy acompañada por nuestro compañero Néstor Buzo que nos trae su columna habitual. Buenas noches, Néstor, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. Bueno, hoy la noticia que nos impactó fue la muerte del Papa Francisco. Justamente en la Pascua, cuando celebramos la Pascua. La Pascua que es la celebración de la vida, el paso de la muerte a la vida, celebrada la Semana Santa y la culminación del Domingo de Pascua, celebrada en estos días. Bueno, el fallecimiento del Papa Francisco que impacta no solamente en los creyentes, en la Iglesia Católica, sino en el mundo entero. El Papa Francisco que fue Jorge Bergoglio, que fue el arzobispo de Buenos Aires y que se transformó siendo papa. Se transformó convirtiéndose en una figura importante no solo para la Iglesia, sino para el mundo, para la humanidad. El Papa Francisco que abrió las puertas de la Iglesia, que renovó en muchos aspectos la Iglesia Católica, retomando las ideas del Concilio Vaticano II en los años 60, pero también fue el hombre que levantó su voz en defensa de los pobres, los marginados, los migrantes, los descartados, como él decía. El Papa Francisco que se convirtió en el defensor de la casa común, defensor del ambiente, defensor de la ecología, que nos planteó la necesidad de acabar con las guerras, que cuestionó el capitalismo, que cuestionó la injusta distribución de la riqueza, que llamó a que los pobres sean considerados como personas con dignidad y la necesidad del protagonismo de los pobres del mundo, e invitó y fomentó la organización de los sectores populares. El Papa Francisco, que tiene un montón de documentos, pero quizá los dos centrales, Laudato Si, que es justamente sobre el cuidado de la casa común, el cuidado del planeta, la necesidad de una relación armoniosa con la naturaleza, y la otra gran encíclica, entre otras varias, Fratelli Tutti, todos hermanos, todos hermanos. Me parece que el Papa Francisco fue la voz de un modelo, de una forma de vida basada en la solidaridad, en el cuidado del ambiente, en la fraternidad, en la igualdad, en el respeto a los derechos humanos, frente a otro que quizá representan Trump, Milei, la de la riqueza acumulada, la del Dios dinero, la del individualismo, la de la meritocracia, que solo valora las cosas y los bienes materiales. Por eso me parece que hoy la noticia del fallecimiento del Papa Francisco impacta al mundo y seguramente vamos a escuchar muchas cosas en estos días. No solamente del líder espiritual, que lo fue, convocándonos a seguir los valores del Evangelio, pero a partir de eso, convocando al mundo a una nueva forma de vida más solidaria, más fraterna. Serían muchas las cosas para hablar del Papa Francisco. Yo, en lo personal, recuerdo una conversación que, entre otras, que mantuve con Eve Bonafini, madre de Plaza de Mayo, que durante un largo rato nos habló estábamos Olga y yo pocos días antes de su muerte, y nos habló de su cercanía y de su comunicación permanente con el Papa Francisco. Fue un hombre que abrió el diálogo, que dialogaba con todos. Y en esta última semana, en estos últimos 3 días, hizo gestos importantes. Ayer nomás, domingo de Pascua, recorrió la Plaza de San Pedro con una multitud
estando seguramente en pésimas condiciones de salud, junto a su pueblo, en medio de su gente, en silla de ruedas, pero ahí se paseó en medio de la gente. Y además se plantó frente al vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica, hablándole de los migrantes y de los derechos de los migrantes. Y el jueves fue a la cárcel de Roma para estar una vez más con los presos. Digo, gestos permanentes de sencillez, de cercanía, especialmente con los más pobres. Especialmente para los católicos nos deja un legado fuerte, un desafío de construir una sociedad más fraterna, más solidaria, con atención preferencial a los más pobres, que no es una novedad, un invento de Francisco, es la esencia del Evangelio que debería siempre predicar la Iglesia. Pero Francisco lo encarnó en su vida y en sus gestos permanentes. Claro, frente a un gobierno nacional, frente a un presidente que lo insultó, calificándolo de imbécil, de representante del maligno, de estúpido, de comunista, no sé si sería una acusación, pero sí, el Papa Francisco es todo lo contrario a lo que proponen los Milei, los Trump, los poderosos del mundo. El Papa Francisco nos llamó y me parece que sigue siendo su legado la atención, el cuidado de los más pobres para que haya una mejor distribución de la riqueza en el mundo. En un momento en que el mundo convulsionado por la avaricia de quienes se quieren quedar con todo, por los que nos dicen en nuestro país que está todo bárbaro, pero claro, se olvidan de las necesidades que sufre gran parte de nuestro pueblo. Así que una muerte que impacta, una muerte que nos llama a celebrar la vida en estos días de Pascua. Y bueno, ahora viene... ¿qué va a pasar con la nueva elección y si ese legado continuará ese camino? Claro, si la Iglesia va a seguir ese camino siendo un faro en el mundo de un estilo, una forma diferente a esa derecha, a ese modelo de individualismo que parece avanzar en muchos lugares. En un mes aproximadamente tendremos la elección del nuevo Papa y esperemos que se continúe con la apertura que hizo o que inició Francisco y que realmente pueda seguir la Iglesia Universal anunciando los valores del Evangelio y una sociedad, un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Así que, bueno, una etapa en la que Francisco creo que marcó a la humanidad, que concluye de alguna manera con su muerte, pero que nos desafía a continuarla. Bueno, Néstor, queremos agradecerte mucho por esta columna de hoy. ¿Nos reencontramos el próximo lunes? ¿Cómo no? Hay muchas cosas esta semana en la vida nacional. Vamos a ver cuántas se suspenden, cuántas se siguen realizando. Hay duelo nacional por 7 días. De todas maneras, hay cosas importantes en un momento convulsionado para nuestro país y para el mundo. Nos encontramos el próximo lunes. ¿Cómo no? Nos vamos a un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.